Muchas bendiciones. Una vez más tenemos el privilegio de poder reunirnos como iglesia, ¿verdad? Es importante que comprendamos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Y donde está la vida de Cristo en su templo, nosotros, sus miembros, allí es donde efectivamente se encuentra la iglesia. No olvidemos que la iglesia no es el lugar físico en el cual nosotros nos congregamos. La iglesia es la constitución de todos los miembros de Cristo que constituyen su cuerpo y que compartimos su vida. La característica particular de la iglesia, ¿verdad?, es que los miembros que hemos entregado nuestro corazón y nuestra vida a Cristo, compartimos la vida de Cristo. Si nosotros no compartimos la vida de Cristo, no podemos ser iglesia. La iglesia tiene que ver básicamente con una característica especial, y es el hecho de que todos los miembros compartimos la misma vida de Cristo. Y esa es la vida que nosotros tenemos que conocer. La vida de Cristo en nosotros es el propósito por el cual Dios creó todas las cosas. Y es el propósito por el cual Dios nos creó a nosotros mismos. Dios siempre tuvo en mente el anhelo y el deseo de que el hombre se constituya en su imagen y semejanza. Y ese es el propósito central de Dios, que el hombre se convierta en imagen y semejanza. Pero la imagen y semejanza de Dios es Cristo Jesús. Por eso es que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Para que en Cristo Jesús, el segundo Adán, el último Adán, el postrer Adán, todos efectivamente podamos alcanzar la meta y el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Y la meta y el propósito por el cual fuimos creados es que tú y yo podamos experimentar en nosotros la vida de Cristo, no nuestra propia vida. Y hay que entender, ¿no? Nuestra propia vida la conocemos. Nuestra propia vida son nuestros anhelos, son nuestros deseos, son nuestros pensamientos. Nuestra propia vida tiene que ver con nuestra profesión, con nuestro trabajo, con nuestras actividades, con nuestra familia, con nuestros hijos. Por eso es nuestro. O sea, nuestra vida tiene que ver con todo lo que es nuestro. Pero la vida de Cristo es distinta, es aparte. Aun cuando la vida de Cristo va a impactar estas cosas que nosotros llamamos nuestro, ¿verdad? La vida de Cristo es la vida de Cristo, que tiene sus propios anhelos, sus propios deseos, sus propias metas, sus propios objetivos, sus propios propósitos. Y el anhelo y el propósito, ¿verdad?, de Dios ha sido el que efectivamente pueda compartir su creación, ¿verdad?, con un ser creado, el hombre, que sea el reflejo, la manifestación y la expresión de su vida. Y es por esto importante que entendamos que la iglesia, ¿verdad?, somos todos los miembros del cuerpo de Cristo que tenemos en común la vida de Cristo, y que por tener en común esa vida de Cristo, hoy lo que nos resta es expresar y manifestar esa vida. Es decir, conocer esa vida, conocer la vida de Cristo. Esa vida es evidente que está instalada en nuestro espíritu, si es que efectivamente nosotros hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento, ¿verdad?, es la nueva experiencia de vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús. No olvidemos que el primer hombre recibió un aliento de vida de parte del Señor y fue, la Escritura nos dice, un alma viviente, mientras que el segundo hombre, ¿verdad?, el que es renacido de Dios, es alguien que recibe la vida de Dios. Ya no recibe el soplo de Dios, ya no recibe simplemente el soplo de vida. Ahora el nuevo hombre recibe la vida misma de Dios.
Cristo dijo que Él es la vida. Y cuando nosotros efectivamente somos engendrados por nuestro Padre, la vida que se engendra en nosotros es la vida exacta e idéntica de Jesucristo, porque realmente quien existe, quien es Cristo mismo. Señor Jesucristo o el Padre se llamaba a sí mismo, yo soy el que soy. Es decir, yo soy el que existo. El único que existe en la realidad de todas las cosas es Dios mismo y su amado Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Ahora, el Hijo, que fue el que se hizo hombre, es la única expresión y la única manifestación real de todo lo que Dios ha sido. Y el Señor lo que ha hecho es colocarnos a todos y cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Él nos colocó en Cristo como sus miembros. Nos hizo sus brazos, nos hizo sus dedos, nos hizo sus orejas, nos hizo sus ojos. Por esto es que es importante que entendamos que la iglesia es un complemento, porque todos de alguna manera tenemos diferentes dones, diferentes actividades como un cuerpo. La mano tiene una actividad, la pierna tiene una actividad, la cabeza tiene una actividad, los ojos tienen una actividad, la nariz tiene una actividad, la lengua tiene una actividad, la boca tiene una actividad. Cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tenemos una actividad. Y en la medida en que nosotros vamos entendiendo que la vida de Cristo mora en nosotros, esa actividad se va a ir efectivamente expresando y manifestando para el bien de la edificación, ¿verdad? Y del crecimiento del cuerpo de Cristo. Así que es muy importante que en esta perspectiva que arrancamos la semana pasada, ¿verdad? Del Dios no conocido o el Dios desconocido, ¿verdad? Al cual efectivamente hacía alusión a Pablo allá en Atenas cuando tuvo que ir a Grecia y tuvo que disertar respecto de esta nueva doctrina o esta nueva filosofía que Pablo traía, que era el Evangelio de la Gracia. Y este Evangelio precioso y maravilloso se trata de Cristo, se trata de la vida de Cristo, ¿verdad? Como la vida del nuevo hombre, de la nueva humanidad que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Y esa vida preciosa y maravillosa, que es la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es la vida que todos nosotros ahora debemos conocer. Esa es la vida que el Señor quiere que nosotros exhibamos y experimentemos. Esa es la vida que el Señor quiere que nosotros disfrutemos. Porque en esa vida está absolutamente todo lo que necesitamos para este mundo y para el mundo venidero. La Escritura nos dice que el ejercicio físico, a pesar de que es bueno, pero para poco aprovecha, porque el ejercicio físico aprovecha básicamente para este mundo, es decir, para de alguna manera tener mejor salud, tener una mejor condición física, tener una mejor calidad de vida, pero todo eso se acaba cuando efectivamente este cuerpo se marchita y fenece. Pero sin embargo, la Escritura nos dice que la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesas para este siglo y también para el venidero. Y la piedad es la vida que Cristo ha instalado dentro de cada uno de nosotros. Es decir, la vida de Cristo tiene promesas para este tiempo, tiene promesas para esta vida y tiene promesas también para la vida posterior cuando salgamos de este cuerpo. Entonces, la vida que el Señor instaló en nosotros es una vida eterna que necesita ser conocida ahora. Vamos a efectivamente conocerla por la eternidad, porque la vida que el Señor Jesucristo nos ha dado es eterna. Pero esa es la vida que tenemos que conocer. Y a esto se refería Pablo cuando hablaba, ¿verdad?, de el Dios no conocido al que vosotros adoráis. Y hacíamos una analogía de esta idea central, porque en el ambiente religioso muchos estamos adorando a un Dios que no conocemos. Más allá de que nosotros le podamos poner nombre y apellido y podamos hablar de Cristo y podamos hablar de todo lo que queramos, pero si no conocemos la vida que se ha instalado dentro de cada uno de nosotros como una experiencia, no conocemos, ¿verdad?, realmente todavía
al Dios al cual estamos adorando. Y es por esto importante, hermanos, que nuestro interés, nuestro foco, nuestro deseo, nuestro anhelo y nuestra oración tiene que efectivamente enfocarse en conocer la vida que el Señor nos dio. Porque en esa vida el Señor nos ha dado todas las cosas. El apóstol Pablo decía que todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Y esto nos sucede a nosotros dentro de la misma iglesia, porque todavía estamos de alguna manera mucho más enfocados en nuestra vida, en nuestras cosas, en nuestros anhelos, en nuestras conveniencias, en nuestro interés que en la vida de Cristo, ¿verdad? Dentro de cada uno de nosotros. Y efectivamente ahí nos perdemos de este regalo precioso y maravilloso que el Señor nos ha dado, y nos perdemos de conocerlo, y nos perdemos de disfrutarlo. Ahora, evidentemente tenemos una lucha interior. Nuestra carne, y quien opera nuestra carne, que es Satanás mismo, va a hacer todo lo imposible para que a través de nuestro interés particular, es decir, nuestra propia vida, nosotros nos desenfoquemos de la vida verdadera de Jesucristo. Si hay alguien que está interesado en que tú no conozcas ni experimentes la vida de Cristo, ¿verdad? Es Satanás. Él a lo mucho lo que va a estar ayudando y apoyando es para que nosotros sepamos más de Cristo. Y habíamos hablado de una diferencia sustancial entre lo que significa conocer y saber. El conocimiento desde la perspectiva de la Escritura es algo experimental. No es lo mismo saber, ¿verdad?, que existe una ciudad llamada Egipto, ¿verdad?, o un país llamado Egipto, que ir y estar en Egipto conociendo Egipto. Yo sé que Egipto existe, pero no conozco Egipto. No es lo mismo saber de una persona que conocer a una persona. Y en el ambiente religioso sabemos más de Cristo que conocer más de Cristo. Y por eso la Escritura habla al Dios no conocido, al Dios no conocido. Ahora estamos en el tiempo en donde nosotros sabemos mucho más de Cristo, pero conocemos mucho, mucho menos de Él. Conocemos mucho menos de Él. Ahora, esa es la vida por la cual el Señor nos creó. Hermanos, esa es la razón por la cual tú y yo existimos. La razón por la cual tú y yo existimos es la vida que Dios efectivamente nos ha dado por medio de su amado Hijo Jesucristo. Y si nosotros no estamos experimentando y creciendo en el conocimiento de esa vida, porque es evidente que esto es un proceso. Este es un proceso que va a ir de menos a más. Y este es un proceso que contiene permanentemente y continuamente una lucha que va a intentar el que nosotros no conozcamos la vida, que sepamos más de la vida, que nos acostumbremos más a saber de ella que a conocer de ella. Y ese conocimiento es algo que efectivamente solamente puede venir desde el Espíritu de Dios a mi espíritu. Es la experiencia de espíritu a espíritu. Y el enfoque que nosotros hacemos hacia el espíritu es cuando nuestra mente intencionalmente y contra toda la oposición que existe, decide poner su mirada en las cosas eternas, decide poner su mirada en Cristo Jesús. Tú eres el que decide poner la mirada en Cristo Jesús. Es decir, el Espíritu Santo siempre está de alguna manera conminándote a poner la mirada en Cristo Jesús. Ustedes verán o experimentarán dentro de su propia experiencia que muchas veces tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, a veces decisiones pequeñitas de qué voy a hacer en este momento. Y hay una voz como que se levanta dentro de ti y te dice, ¿por qué no estar un tiempo a solas con el Señor? ¿Por qué no mirar un poco más detenidamente la Escritura y meditar en ella? ¿Por qué no buscar un libro que me edifique, ¿verdad?, respecto de lo que Cristo significa en mi vida? ¿Por qué no buscar una charla, que ahora hay muchas, que de alguna manera edifique mi vida? Claro, sale la voz, pero yo decido, porque por el otro lado está
hay una película, por el otro lado ahí están las redes sociales, por el otro lado tengo esta distracción o tengo este deseo de hacer esta cosa. Es decir, en la medida en que yo decido, y el Señor lo que nunca jamás va a anular de parte de nosotros es la capacidad que tiene nuestra alma para escoger qué quiere hacer. Dios no va a estar nunca opuesto, a pesar de que no le va a disgustar, por supuesto, pero no puede o no se va a oponer directamente al hecho de que yo efectivamente escoja algo que quiera hacer, porque esa es una capacidad que Dios nos dio. Y por eso es que desde el principio el Señor, por ejemplo, cuando estuvo en el huerto de Edén, sugirió a Adán y a Eva y les dijo que pueden hacer todo lo que quieran en el huerto que el Señor había creado para ellos. Todo lo que quieran era lícito, no había nada ilícito. ¿Por qué no había nada ilícito? No había pecado. Y el Señor les dijo que la única cosa que les recomendaba no hacer, ¿verdad? Es decir, era un mandamiento que más al no haber pecado sabía a consejo, obligatoriedad. El Señor les dijo que el día que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirían. Es decir, la palabra de Dios que creó todas las cosas sabía efectivamente el gran riesgo al cual Adán y Eva se enfrentaban en el momento en que comían de el árbol equivocado, es decir, de su propio entendimiento, el cual de alguna manera Satanás despertó para que ellos se vean a sí mismos y dejen de ver a Cristo. Ahí está el trabajo de Satanás. Satanás va a intentar que efectivamente nosotros enfoquemos nuestra mirada ya no en Dios, sino en ciertas otras cosas. En el caso de Adán y Eva fue poner la mirada, ¿verdad?, en el árbol que Dios había prohibido que coman, o que Dios había sugerido que coman, porque más que Dios había prohibido, Él les dijo lo que iba a suceder si es que efectivamente ellos tomaban esa decisión, pero nunca hizo nada para que ellos no tengan la capacidad de tomar la decisión. Solamente les advirtió que la decisión podría traer muerte, lo cual efectivamente sucedió. Y Satanás sigue trabajando en nosotros bajo esa figura, es decir, en la medida en que Él es capaz a través de nuestra mente de enfocarnos en todo aquello que no es Cristo, entonces vamos a tener efectivamente nosotros un problema. Y es que en la medida en que menos vemos a Cristo, en esa misma medida, menos vamos a tener, ¿verdad?, la capacidad de poder conocer en nosotros la vida de Cristo. Porque Cristo se manifiesta a nuestra vida en la medida en que nosotros estamos interesados en esa vida. Es por esto que el trabajo del Espíritu Santo es permanentemente traernos, yo digo, a una memoria eterna, porque resulta que dentro del tiempo de Dios, ¿verdad? Dentro de la eternidad de Dios, Dios cuando nos creó a nosotros, nos creó en Cristo Jesús. Él sabía que efectivamente nosotros íbamos a ser miembros del cuerpo de Cristo y nos creó para que nosotros efectivamente podamos recibir la vida de Cristo y podamos participar de la vida de Cristo y toda la vida de Cristo sea nuestra experiencia. Es decir, todo lo que Cristo es, sea nuestra experiencia. Porque ahora nos corresponde eso por derecho. Todo lo que Cristo es, ahora por ley, por derecho legal, se puede convertir en nuestra experiencia. Porque el Señor Jesucristo ganó esto para nosotros. Así como todo lo que Adán hizo se ha convertido en nuestra experiencia. Es decir, Adán nos legó una herencia, lamentablemente, de pecado y de muerte, y hoy estamos nosotros simple y sencillamente experimentando lo que Adán consiguió para nosotros. Ahora, bajo la misma figura, nosotros podemos experimentar lo que Cristo consiguió para nosotros en la medida en que nosotros efectivamente ponemos la mirada en Cristo. Todo lo que es de Él comienza de alguna manera a ser mío o a ser mi experiencia en la medida en que yo lo miro, porque en la medida en que yo lo miro, Él se va a manifestar a mí y yo lo voy a conocer en mi ser interior. Cuando la Escritura nos habla que la manifestación del Espíritu es, la manifestación, fíjese,
el Espíritu está en nosotros para manifestar su persona, su personalidad. El Espíritu está en nosotros para manifestar su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad, su bondad, su fe, su mansedumbre, su dominio propio, su santidad, su justicia, su verdad, su poder, su prosperidad, su abundancia. Todo lo que el Espíritu manifiesta es lo que efectivamente ahora yo soy en Cristo Jesús. Es por eso que el Señor desea que tú te aferres a esa vida, porque esa vida es todo lo que tú necesitas para ser libertado, para ser libre, ¿verdad? De la vana manera de vivir que nosotros recibimos de nuestros padres. Así que en este contexto, la semana pasada arrancamos mirando esta disertación del apóstol Pablo respecto del Dios no conocido al que vosotros adoráis, sin conocerle, al que vosotros adoráis sin conocerle. Y el desafío que habíamos planteado es que necesitamos, hermanos, ser honestos con nosotros mismos y no caer en el error de estar adorando más a un Dios del que sabemos cosas, sabemos poco, mucho o nada de el Dios que verdaderamente necesitamos conocer. Y el Dios que necesitamos conocer, que es Cristo, se manifiesta, se expresa por el Espíritu que Él ha colocado dentro de cada uno de nosotros. De ahí que el momento en que yo pongo mi mente en Cristo, yo estoy de alguna manera permitiendo que se abra ese canal espiritual para que el Espíritu de Dios comunique a mi espíritu la realidad espiritual, porque solamente el Espíritu de Dios puede comunicar a mi espíritu, ¿verdad? La revelación de la obra que el Señor ha hecho a mi favor. Solamente el Espíritu de Dios puede comunicar a mi espíritu todo lo que Él significa para mí y yo significo para Él. Solamente el Espíritu de Dios puede comunicar, puede revelar y puede darnos la sabiduría necesaria para que nuestro espíritu, que está en la misma onda, que está online, que está en la misma naturaleza divina, pueda efectivamente recibir esa revelación. Es decir, ahí vemos nosotros a nuestro nuevo hombre operando, la mente de nuestro nuevo hombre operando, la mente de Cristo operando dentro de cada uno de nosotros. Y esa mente, ¿verdad? Una vez que recibe la revelación, ¿no es cierto? Ahora sí comunica a nuestra mente natural, a nuestra alma, la obra que el Señor está haciendo a nuestro favor. Nuestra mente natural es incapaz de poder recibir directamente de parte de Dios el conocimiento, porque la mente natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para la mente natural las cosas que son del Espíritu de Dios son locura, no tienen sentido, están fuera de la lógica. La mente natural solamente discierne, entiende y comprende aquello que puede palpar, tocar, ver, saborear, oler. Es decir, todo lo que a través de los 5 sentidos, ¿verdad?, puede comprobar, es todo aquello que la mente natural acepta. Pero todo lo que va más allá de aquello, la mente natural ya no acepta. Es por esto importante que entendamos que en cambio el espíritu que el Señor ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad?, al estar en la misma dimensión, al ser de las mismas características divinas de Dios, al tener el mismo ADN y los mismos genes de Dios, ¿verdad?, ahora ese espíritu puede comunicar a mi espíritu la obra que el Señor ha hecho a mi favor. Y por esto es que en la medida en que nosotros miramos a Cristo, lo vamos a conocer más. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Y el apóstol comienza en Hechos capítulo 17, versículo 24, a discernir un poco esta perspectiva que quisiéramos ver. ¿Quién es este Dios maravilloso al cual Pablo está predicando? Obviamente nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, conocemos, ¿verdad? Y sabemos de este Dios. Pero sin embargo, tenemos que ir al nivel del conocimiento.
tenemos que ir en pos de la revelación, para que el Espíritu Santo efectivamente pueda tener en nosotros la capacidad de poder ir formando a Cristo dentro de nuestra propia alma. Entonces el versículo 24 nos dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Fíjese bien, el Dios que hizo el mundo, este es el Dios al cual yo les estoy anunciando. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Ahora, esto a mí me habla de la soberanía de Dios, me habla del propósito de Dios y me habla del plan de Dios. Es decir, Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. La pregunta es, cuando nosotros hoy de alguna manera miramos cómo la sociedad se sigue degenerando, cómo la sociedad se sigue denigrando, cómo la maldad sigue imperando y sigue creciendo. Cuando nosotros vemos en nuestras propias experiencias, ¿verdad?, que la pobreza está allí, que la enfermedad está allí, que más allá de que nosotros podamos llamarnos cristianos, tenemos efectivamente debilidades, luchas, dificultades y situaciones, ¿verdad?, en las cuales efectivamente estamos realmente pasándola mal. Estamos siendo probados, estamos siendo perseguidos, estamos siendo atribulados. Y la pregunta es, el Dios que hizo el mundo e hizo todas las cosas que en él hay, eso nos incluye a nosotros, me incluye a ti y a mí, ¿nos hizo realmente para que nosotros vivamos todas estas circunstancias que estamos viviendo? El Señor efectivamente nos hizo para que nosotros seamos partícipes de la maldad, del caos, de la escasez, de la enfermedad, del engaño, de la mentira. Por eso es importante entender que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay tenía un propósito para que nosotros podamos existir el día de hoy. Es decir, Dios conocía de antemano, antes de que Él funde el mundo, Dios conocía a su amado Hijo Jesucristo. Y la Escritura, como vamos a ver más adelantito, nos muestra que nosotros fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Es decir, fíjate, el Señor ya nos había tomado en cuenta a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Esto está en Efesios versículo 1, capítulo 1, versículo 4-5. Nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Primero, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, antes de que haga todas las cosas que en él hay, él ya efectivamente había determinado un propósito para ti y para mí. Él ya había determinado un destino para ti y para mí, antes de que tú y yo existamos. Y el destino que él había determinado es escogernos en Cristo. Es decir, nos escogió para que seamos miembros de Cristo. Nos escogió como parte integrante de Cristo, según nos escogió en Él. Dios nos escogió en Cristo. Es decir, nosotros vinimos a este mundo con una predestinación de parte de Dios. Y el propósito central de Dios era que efectivamente nosotros podamos ser contenedores de la vida de Jesucristo dentro de cada uno de nosotros. No de nuestras propias vidas, sino de la vida de Jesucristo dentro de cada uno de nosotros. Nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de aceptarlo,
antes de recibirlo en nuestro corazón, antes de recibir la revelación de la obra que Él hizo a nuestro favor. Obviamente estábamos viviendo nuestras propias vidas. Tenemos nuestra propia agenda. Yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello, yo soy esto, soy aquello. Esa es nuestra propia agenda. Pero el Señor no nos escogió a nosotros para que vivamos nuestra propia agenda. Esto es algo importante que tenemos que entender. Dios no me escogió a mí para ser un excelente esposo, que efectivamente la vida de Cristo incluye el que yo sea realmente un excelente esposo. Pero el Señor no me trajo a este mundo para que yo sea un excelente esposo por mí mismo. El Señor no trajo al mundo a mi esposa para que sea una excelente esposa para mí. Es decir, la vida de ella o mi vida para ella, en nosotros mismos no tenemos la capacidad de poder llenar todas las expectativas que ella o yo tengo o tenemos mutuamente. Pero la vida que Cristo efectivamente nos ha dado y que está dentro de cada uno de nosotros, sí es capaz de poder llenar esas expectativas cuando yo estoy en ejercicio de la vida de Cristo. Es decir, yo no fui creado para ser un buen tipo, una buena persona, un gran empresario, para ser un gran pastor, para ser un gran predicador. No, yo fui creado para que yo pueda efectivamente contar con los rasgos y con las características de la vida de Cristo, la cual, ¿verdad? Cuando efectivamente es mi experiencia o estoy realmente en ejercicio de ella, comienzo a dar los frutos que esa vida da: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad. El propósito del Señor, antes de crear todas las cosas, fue el que nosotros efectivamente seamos escogidos en Cristo. Dios nos escogió antes de que todas las cosas existan en Cristo. Así que tú no estás aquí de chiripazo, como decimos acá por nuestra región. No estás aquí por circunstancias ajenas. No estás aquí porque simple y sencillamente el destino te trajo por acá. No, tú estás aquí porque tú fuiste escogido en Él desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la pregunta es, ¿esa vida en la cual tú fuiste escogido ya se está manifestando en tu corazón? Ahora, si Dios nos creó para que nosotros seamos contenedores de esa vida, y Él ya instaló esa vida en nosotros cuando nosotros nacimos de nuevo, ahora resta que esa vida efectivamente comience a ser conocida dentro de cada uno de nosotros. Eso significa conocer a Dios. Es conocer la vida que efectivamente Dios nos ha dado. Mira, qué maravilloso es entender esto, hermano. El Señor nos creó a nosotros para que efectivamente nosotros podamos contener, vivir, expresar y manifestar la vida de Cristo, que es la vida de Dios mismo. Toda la vida que nosotros tengamos ahora, por más buena que sea, pero que no sea la vida de Cristo, efectivamente es una sombra totalmente equivocada de la vida que el Señor tiene preparada para ti en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, nos estamos perdiendo de mucho si efectivamente esa vida todavía no la estamos conociendo. El Señor lo que desea es que tú conozcas esa vida, que tú experimentes esa vida, que tú no solamente recibas la vida para que sea instalada en tu corazón, sino que esa vida te alumbre a ti y alumbre a los que están alrededor tuyo. Si no, la vida cristiana no tiene sentido. La vida cristiana, el único que la puede vivir es Cristo en nosotros. Nuestra alma no fue creada por el Señor para que piense por sí misma, para que sienta por sí misma, para que desee por sí misma, para que decida por sí misma. Nuestra alma fue diseñada para que simple y sencillamente exprese
y para que sea el receptor de todos los beneficios de la vida del Espíritu. Nuestra alma fue creada para ser llena, para ser provista, para ser satisfecha por el Espíritu de Dios. Si nosotros estamos insatisfechos aún conociendo a Cristo, ahora, o mejor dicho, aún sabiendo de Él, dejemos la palabra conocer para cuando lo conocemos, porque es imposible que cuando a Él lo conozcamos queramos dejarlo ir. La realidad es que cuando nosotros conocemos a Cristo ya no lo queremos dejar ir. ¿Por qué? Porque es algo sublime, algo maravilloso, algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Cuando nosotros conocemos a Cristo, efectivamente nos vamos a enamorar de Él. Cuando nosotros conocemos a Cristo, vamos a creer que Él efectivamente esté realmente señoreando nuestra alma. Entonces, el alma nuestra fue creada por Dios para que pueda recibir todos los beneficios de la vida del Espíritu, pero no para que esa alma viva por sí misma. Y si nosotros nos damos cuenta, hermanos, en este tiempo, lamentablemente nuestra alma vive por sí misma, decide por sí misma, determina por sí misma qué es bueno para ella, determina por sí misma qué debe hacer, qué no debe hacer, qué debe creer, en qué no debe creer. Nuestra alma no está recibiendo del Espíritu el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría, no está recibiendo la revelación para que efectivamente pueda caminar conforme al propósito de Dios, que es que expresemos la vida de Jesucristo, sino que nuestra alma decide sola, nuestra alma se mueve sola, nuestra alma de alguna manera genera su propio mundo sola, su propio camino, su propia agenda, su propio futuro, y simple y sencillamente toma en cuenta a Cristo o a Dios en términos religiosos para que Dios le ayude a cumplir sus propósitos. Fíjese, estamos totalmente fuera de la vida que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Así que aquí no se trata de que Dios me ayude, se trata de que Dios actúe. Aquí no se trata de que yo determine buenas cosas para mi vida y Dios entre y se allane a mi hoja de ruta y simplemente Él bendiga, ¿verdad?, las decisiones que yo he tomado entendiendo que aquello es bueno para mí. Todo eso sale de mi corazón, de mi mente, de mis emociones, de mis deseos, de mis sentimientos. Todo eso sale de la vida adámica. Pero la vida que Cristo nos dio es la vida de Él, que tiene como propósito no solamente ser la provisión absoluta y total de lo que mi alma necesita, sino además a través mío convertirse para otros, para los que están en mi círculo de influencia, en esa provisión, en esa bendición. Es por eso que, mire, las personas que están a nuestro alrededor, lo que tienen que ver es la vida de Cristo en nosotros. La gente va a poder querer más apegarse a la vida de Cristo en la medida en que esa vida está pegada dentro de nosotros. Si la vida de Cristo se está instaurando o instalando dentro de nosotros, eso se va a notar. Hablábamos la semana pasada de que debemos nosotros honestamente confirmar si hay evidencia en nosotros mismos de que esa vida está instalada dentro de nosotros. Y la verdad, hermanos, nosotros conocemos nuestra intolerancia, nuestro mal carácter, conocemos nuestros vicios, nuestras debilidades, conocemos efectivamente todas nuestras situaciones que a veces nos disgustan de nosotros mismos. Pero cuando nosotros hemos tenido un encuentro con la vida de Cristo, comenzamos a ver que esa vida se comienza a manifestar en paciencia, en paz, en compañerismo, en amistad, en tranquilidad,
en gozo, en dominio propio. Ahora, ese no es mi viejo hombre cambiando, sino que es la vida de Cristo manifestándose. El Señor nunca jamás tuvo en la mente venirnos a cambiar. Por eso es que nosotros, desde nuestra propia perspectiva, si nosotros estamos de alguna manera entrelazándonos o relacionándonos con Dios para cambiar, ya estamos errando, porque el Señor de alguna manera no vino a cambiar nuestra vida, sino que vino a matar, a crucificar, a eliminar y a sepultar nuestra vida. ¿Para qué? Para que solamente quepa en nosotros la nueva vida que Cristo nos ha dado. Es por esto tan importante el que entendamos, hermanos, que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este Dios que nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo, tenía como propósito especial el que la vida de Cristo sea la razón por la cual nosotros hemos sido creados. A nuestra alma, si hay temores, si hay miedo, si hay inseguridad, si hay intranquilidad, si hay incertidumbre del futuro, si hay tristeza en el corazón, si hay escasez de cualquier cosa, si eso es lo que hoy yo estoy experimentando, pues efectivamente el Señor te dice que Él te ha dado la vida de Él, que ya está en su espíritu, para echar fuera todo aquello. El amor perfecto es el amor de Dios para nosotros. El amor perfecto echa fuera el temor. El amor perfecto echa fuera el miedo. Cuando yo comprendo que Dios me ama a mí perfectamente, me ama perfectamente, ¿qué es? Como Él ama a su Hijo, así me ama a mí. Porque yo soy miembro de su Hijo. Como Dios respeta a su Hijo, así Dios me respeta a mí. Porque yo soy miembro de su Hijo. Como Dios bendice a su Hijo, así Dios me bendice a mí. Porque yo soy miembro de su Hijo. Como Dios guarda y cuida al Hijo, así Dios me guarda y me cuida a mí, porque yo soy miembro de su Hijo. Como Dios anhela a su Hijo amado, así me anhela a mí, porque yo soy miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es decir, la única manera como el Señor me podría rechazar a mí cuando Él me ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que sea miembro de Cristo, la única manera como Él me podría rechazar es que rechace a su amado Hijo Jesucristo. ¿Hay alguna posibilidad que el Padre rechace al Hijo? Como no hay ninguna posibilidad que el Padre rechace al Hijo, no hay ninguna posibilidad que el Padre me rechace a mí, porque yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Esta es la revelación que tú tienes que recibir en tu corazón. Es decir, tú eres acepto en el amado. O en otras palabras, tú eres aceptado por el amado. Tú eres santificado por el amado. Tú eres honrado por el amado. Tú eres cuidado por el amado. Por Él, por Él. No por mí mismo, por la vida de Él, tú eres aceptado. Por la vida de Él, tú eres amado. Por la vida de Él, tú eres cuidado. Por eso es que la Escritura nos dice, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Ya que Dios me justificó a mí en Cristo Jesús, por la justicia de Cristo, la pregunta es, ¿quién me puede acusar? Si el que realmente justifica es Cristo, es Dios mismo. Y como ya yo he sido justificado en Cristo, porque Cristo pagó todos mis males, todos mis pecados, todas mis maldades, Él con un solo sacrificio nos hizo perfectos, dice la Escritura. Con un solo sacrificio nos hizo perfectos a todos.
Entonces ahora yo me tengo que aferrar a esa vida preciosa que me corresponde, esa vida resucitada que ahora está delante de Dios, intercediendo por mí, defendiéndome. Esa es la vida que el Señor ve en mí, a Cristo. El Cristo que está delante de Él es la vida que ve en mí, porque el Cristo que está delante de Él es el mismo Cristo que vive en mi corazón. Así que ese es un regalo precioso para ti, para mí. De ahí que el libro de Hebreos dice que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para buscar el oportuno socorro. Porque yo no entro al trono de la gracia por mis propios méritos, ni por mi propia sabiduría, ni por mis propias capacidades, ni por mi propia inteligencia. Yo vengo al trono de la gracia por los méritos, por la capacidad, por la santidad, por la justicia de Cristo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, dice la Escritura, siendo Señor del cielo y de la tierra. Siendo Señor del cielo y la tierra. Fíjate, la palabra siendo es que Él es Señor del cielo y de la tierra. Aquí está hablando no solamente del cielo físico y de la tierra física, aquí está hablando del área y de la esfera del Espíritu. El Señor siendo Señor del cielo, siendo Señor del Espíritu. El Señor está morando en nuestro espíritu. El Señor es el Señor del cielo, pero el Señor ha instalado el reino de los cielos en nuestro espíritu por su espíritu. La Escritura aquí nos muestra que el Señor que Dios siendo Señor del cielo, siendo Señor hoy de nuestro espíritu y de la tierra. Para eso el Señor vino a estacionarse en nuestro espíritu, hermanos. Para que ahora también Él pueda estacionarse en la tierra, es decir, en nuestra alma. Nuestra alma es el único órgano del ser humano que tiene la capacidad de poder emparentarse con las cosas del espíritu, porque efectivamente también está en esta dimensión de lo que no se ve, pero también puede emparentarse con las cosas de este mundo, con las cosas de este cuerpo, con las cosas de esta tierra. Ahora hace falta que el señorío de Cristo que está operando en mi espíritu, porque nosotros somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno es parte de Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno es miembro del cuerpo de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos nuevas personas, nosotros somos nuevas criaturas en el espíritu. Nosotros ahora somos todo lo que Dios ha determinado que efectivamente quiere que seamos. Ahora resta que lo que está sucediendo en nuestro espíritu. El Señor ya es el Señor de nuestro espíritu. El Señor se ha estacionado con su reino en nuestro espíritu, con su Espíritu Santo. Y mi espíritu y su espíritu son un solo espíritu. Y ese espíritu ahora resta que opere, que reine, que gobierne en mi alma. Esto es lo que significa siendo Señor de la tierra. El Señor es Señor de la tierra, porque el Señor es quien sostiene la tierra. El Señor es la razón y su palabra por la cual todas las cosas se siguen sosteniendo. Pero sin embargo, el Señor espera que hay una primera instancia en donde la tierra se somete a Dios, y es en el alma del ser humano. Cuando el alma del hombre se somete al señorío de Cristo que está en el espíritu, entonces Él ya no solamente es Señor del cielo en mi espíritu, sino que ahora comienzo a experimentar y a conocer la vida de Cristo en mi alma. Así es como nosotros comenzamos a conocer a Dios. Ya no es un saber de Dios, un saber intelectual ni mental en nuestra alma, sino es un aparecimiento de la persona de Jesucristo dentro de nuestra propia alma. Es decir, mi mente ahora es el almacén de la mente de Cristo.
Mi mente ahora recepta los pensamientos de Cristo. Ya no recepta sus propios pensamientos. Mi mente ahora almacena la palabra de Dios. Ya no mi propia palabra. Mis emociones, mis deseos, mis sentimientos ahora albergan, ahora son un almacén de los sentimientos, de los deseos y de las emociones de Cristo. Ya no es un almacén de mis deseos, de mis emociones, ni de mis sentimientos. Mi voluntad ahora es un almacén, es un inventario de las decisiones de Cristo. Ya no son mis propias decisiones, sino que es Cristo gobernando en mi mente, en mi alma, en mis emociones, en mis deseos, en mis sentimientos y en mi voluntad. Así es como yo comienzo realmente a conocer a Cristo, porque veo a Cristo operando en mi vida y veo que la vida de Él es la que ahora pone en mí así el querer como el hacer. La vida de Él es la que me motiva para efectivamente seguir adelante y caminar siempre puesta la mirada en Cristo. Así que el Señor siendo Señor de los cielos y de la tierra, la Escritura nos dice en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mira, más allá de que nosotros profesemos o no profesemos a Cristo, la verdad que todos somos creación de Dios. Eso nos dice aquí el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todas las cosas han sido creadas por Dios. Ahora, lo que Dios quiere es que efectivamente nosotros podamos relacionarnos con las cosas de este mundo en la medida en que Él esté operando en nuestra alma. Cuando nosotros nos relacionamos con las cosas de este mundo sobre la base de la operación de Cristo en nuestra alma, entonces esa relación tiene sentido. No es una relación que busca satisfacer mis deseos ni mis anhelos, sino es una relación que lo que hace básicamente es hacer que las cosas creadas por Dios se pongan a nuestra disposición. Porque el Señor es el dueño de la tierra y de toda su plenitud. Él es el dueño del mundo y de las cosas que en él habitan. Ahora, yo también puedo relacionarme con el mundo sin que intervenga la vida de Dios en mí. Cuando normalmente yo me relaciono con el mundo en ese nivel, tengo un problema. Comienzo a amar al mundo y comienzo a amar las cosas del mundo porque entiendo que esas cosas son las que efectivamente me van a traer paz, me van a traer estabilidad, me van a dar seguridad. Y nosotros sabemos que todas las cosas de este mundo son efímeras. Hoy hay, hoy están y mañana no están. Pero cuando nosotros nos relacionamos con las cosas del mundo que le pertenecen a nuestro Padre, sobre la base de la operación de la vida de Cristo en nuestra alma, entonces las cosas del mundo ahora están para servir a nuestras necesidades. Porque el que suple todas nuestras necesidades es Dios. Y si Dios es dueño de todas las cosas del mundo, ¿cómo nos suplirá para nuestras necesidades? ¿Cómo nos suplirá, verdad, para efectivamente en su momento salir al paso de nuestras circunstancias, si esa vida efectivamente hoy nos pertenece? Cristo lo demostraba cuando estuvo en esta tierra. Él hacía aparecer monedas desde el estómago de los peces para poder pagar sus tributos. Ahora, Él es dueño del cielo y de la tierra. Él hacía que los panes se multipliquen para dar de comer a multitudes. Él hacía que los enfermos se sanen, que los muertos resuciten. Es decir, esa es la vida que tú y yo tenemos dentro de nosotros. Si Él hizo esto mientras estuvo en la tierra, ahora
esa vida que está morando dentro de cada uno de nosotros, esa vida glorificada, ¿cómo no hará mucho más por nosotros? Si efectivamente nosotros permitimos que esa vida gobierne nuestra alma para que nuestras acciones y nuestra relación con el mundo tengan que ver con el sentido por el cual Dios creó todas las cosas, que el mundo sirvan a los propósitos de Dios y no a mis propios propósitos. Así que el Señor, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos. Escucha bien esto. El Señor no habita en templos hechos por manos humanas. Este es el Dios que nosotros debemos ir conociendo. Porque el ambiente religioso nos ha vendido la idea de que Dios habita en las iglesias, dependiendo de las denominaciones. Mientras más grande es la iglesia, mientras más imponente es el edificio, aparentemente ahí tenemos a un Dios más grande, ¿no? Es impresionante, por ejemplo, cuando nosotros viajamos por Europa, ¿no? Y vemos grandes catedrales que se han levantado, arrancando inclusive desde la propia sede de la Iglesia Católica en Roma, ¿verdad? Apoteósicos edificios, arte por doquier. Dios no vive en edificios, dice aquí la Escritura. Él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hermanos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Señor nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que Cristo habite y more en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Todos los que estamos reunidos en esta mañana aquí tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si Él mora y vive en nuestro espíritu y en nuestro corazón, entonces nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros estamos compartiendo la misma vida de Cristo dentro de nosotros. Y es evidente que estamos aquí reunidos no en un edificio. Cada uno está en su casa. Cada uno está en un techo distinto. Cada uno está en diferentes ciudades, en diferentes países posiblemente. La pregunta es, nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo mora en nosotros, tenemos la vida de Él. Entonces, ¿en dónde mora el Señor? ¿El Señor mora en los templos los domingos? ¿O Él mora en nosotros? Ahora nosotros estamos reunidos como iglesia. Si somos miembros del cuerpo de Cristo y si compartimos la vida de Cristo, entonces ahora nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Cómo nos ve el Señor a nosotros? Perfectos. Porque ve a Cristo en nosotros. ¿Cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos? Pues bueno, seguramente todavía imperfectos. Seguramente todavía pataleando como niños, no pudiendo recibir alimento sólido, como decía el apóstol Pablo, porque todavía somos niños espirituales. Pero sin embargo, tenemos la vida que va a crecer. Tenemos la vida que tiene que dar fruto. Tenemos la vida que efectivamente el Señor nos ha dado y esa vida contiene todo lo necesario para que Cristo siga creciendo en ti y en mí. Y en esa misma perspectiva nosotros podemos decir que ¿en dónde habita ahora el Espíritu Santo? No, no habita en un templo, no habita en un lugar, no habita en lo que nosotros entendemos, vamos a la iglesia. Desde ahí erramos, vamos a la iglesia. No, Señor. Aquí la Escritura dice que no habita en templos hechos por manos humanas. Ese es el Dios que a veces nosotros no hemos conocido todavía. A veces creemos que si nosotros no vamos a un lugar, pues entonces Dios no ha estado con nosotros, en lugar de entender que el Señor mora en nuestro espíritu y el Señor está simplemente a una decisión mía de verlo. Señor, quiero escucharte. Señor, quiero estar contigo. Señor, quiero hablarte. Señor, quiero efectivamente relacionarme contigo. Ni tampoco dice la Escritura en el versículo 25, es honrado por manos de hombres como que si necesitase algo. Fíjate, este es otro grave problema que tenemos nosotros ahora. Creemos nosotros que Dios necesita de nosotros, de nuestro servicio. Creemos que Dios necesita de nuestro dinero. Creemos que Dios necesita de nuestras dádivas. Creemos que Dios necesita de nuestro tiempo. Creemos que Dios no necesita nada de nosotros.
Nosotros necesitamos todo de Él. Nosotros necesitamos de su provisión, de su vida. Él ya nos dio su vida y con ella todo lo que efectivamente esa vida contiene. Dios no puede ser honrado por nuestras manos. Dios no puede ser honrado por nuestro servicio. Dios no puede ser honrado por nuestro tiempo. Dios ha sido honrado por la vida que ha instalado dentro de cada uno de nosotros. Dios ha sido honrado por Cristo. Y Cristo, que es nuestra vida, ahora tiene que simple y sencillamente expresarse y manifestarse a través de nosotros. Él no es honrado por manos de hombres. Si tú crees que Dios está esperando algo de ti, estás absolutamente equivocado. No estás conociendo al Dios verdadero. Dios no está esperando nada de ti. Dios lo que está esperando es que la vida que Él ha instalado en ti se manifieste. Escucha bien eso. Entonces, como tú fuiste creado para ser portador de esa vida, lo que a ti y a mí nos resta es poner la mirada en esa vida para que esa vida se manifieste. Eso es lo que agrada a Dios. La vida de su Hijo manifestada en nosotros. A Dios no le agradan nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestro dinero. No le agradan nuestras buenas obras. Todas esas cosas Dios pone efectivamente, ¿verdad?, en una perspectiva de trapos de inmundicia. A lo que Dios le agrada realmente es la manifestación de su Hijo. Tú puedes ser un siervo de Dios, como se habla muchas veces ahora. Tú puedes ser una persona que va todos los días a la iglesia y que va a ayudar a los enfermos y que va a orar todos los días por los necesitados y que pone su dinero y su tiempo. Pero si no es la vida de Cristo la que estás manifestando, sino tu buena persona, tu buen viejo hombre, déjame decirte que estamos perdiendo el tiempo porque Dios no puede ser honrado por manos de hombres como que si necesitase algo de nosotros. Pues Él es, dice la Escritura, Él es, escucha bien, el Dios conocido, el Dios que tenemos que conocer. Él es el que quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que da vida, aliento y todas las cosas. Él es el que da vida. Él es el que da aliento. Y Él es el que da todas las cosas. Dios no está esperando que tú le des algo. Él está esperando que tú recibas todas las cosas de parte de Él. Qué distinto, ¿no? Nosotros conocemos a ese Dios. Lo estamos conociendo. Conocemos al Dios que da aliento. Al Dios que da vida y que nos da todas las cosas. Mira, primero la Escritura dice que Dios nos da vida. Claro, la vida es Cristo. Se está refiriendo a la vida de Cristo. Dios nos da vida. Inclusive antes de Cristo. Dios nos ha dado la vida. Pero ahora que conocemos a Cristo, Dios nos da vida. Él nos da vida. Y Él nos da el aliento para que sigamos creciendo en esa vida. Y no solamente Él conforme con darnos la vida y el aliento que alimenta esa vida que el Señor nos da, sino que también nos da todas las cosas que necesitamos para que esa vida crezca dentro de nuestro corazón. La pregunta es, ¿quién necesita en la relación que manejamos con Dios el uno al otro? ¿Acaso yo no necesito de Dios? ¿Él necesita de mí? No, Él no necesita de mí. Yo necesito de Él, porque Él es el que da a todos vida, aliento y todas las cosas. Así que, hermanos, este es el Dios el cual el Señor quiere que conozcas. El que da vida, el que da aliento y nos da todas las cosas. Si no cambia nuestra manera de pensar, no va a cambiar nuestra manera de vivir. El Señor lo que ahora está esperando es reinar en tu corazón. El Señor quiere reinar en tu alma, en tu mente, en tus emociones, en tu voluntad, para que se manifieste su gloria y para que se manifieste todas las riquezas de esa vida que ha puesto en ti y tú disfrutes de esa vida mientras estés en este mundo y cuando te vayas de aquí. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.